La bofetada resonó con tanta fuerza que las copas de cristal parecieron vibrar. Durante un segundo, el elegante restaurante quedó completamente en silencio. Los camareros se inmovilizaron, los músicos dejaron de tocar y decenas de miradas se clavaron en la mujer que acababa de recibir el golpe. Pero nadie imaginaba que aquel instante, que parecía una simple discusión entre dos mujeres, era en realidad el principio del derrumbe de una mentira cuidadosamente construida durante años. Lo que sucedería en las siguientes horas cambiaría la vida de todos los presentes, especialmente la de Clara, porque el verdadero peligro no era la bofetada, sino el secreto que su marido llevaba demasiado tiempo ocultando. Clara respiró hondo mientras sentía el ardor en la mejilla izquierda. No lloró, no gritó, ni siquiera llevó la mano al rostro. Permaneció inmóvil durante unos segundos observando fijamente a la mujer que acababa de golpearla frente a más de 50 personas. Valeria sonrió con una seguridad insultante. Era una mujer de poco más de 30 años, impecablemente vestida con un traje blanco de diseñador, tacones negros y un reloj que costaba más que el salario anual de muchas personas. Siempre caminaba como si el mundo entero le perteneciera. Su expresión estaba cargada de arrogancia, como si creyera que nadie podía desafiarla. «Eso es por llegar tarde y hacer perder el tiempo a todo el mundo», dijo con frialdad. El murmullo comenzó a recorrer el salón. Clara desvió lentamente la mirada hacia Alejandro. Su esposo. Esperaba que dijera algo. Cualquier cosa. Un simple, «estás loca». Dirigido a Valeria habría bastado. Pero Alejandro permanecía sentado. Sus manos seguían apoyadas sobre la mesa. No apartó la vista del mantel. No defendió a su esposa. Ese silencio dolió mucho más que la bofetada. Clara sintió que algo dentro de ella empezaba a romperse. Llevaban 12 años casados. Se habían conocido cuando ambos apenas comenzaban sus carreras profesionales. Habían construido juntos una empresa familiar que, con el tiempo, Alejandro transformó en una poderosa compañía tecnológica. Clara siempre estuvo detrás del proyecto, aunque pocas personas conocían cuánto había sacrificado para que aquel negocio creciera. Renunció a promociones laborales, vendió las joyas heredadas de su abuela para ayudar durante una crisis financiera. Incluso hipotecó el apartamento que había recibido de sus padres sin pensarlo 2 veces. Mientras Alejandro aparecía en revistas de negocios como un empresario brillante, Clara prefería mantenerse lejos de las cámaras. Nunca necesitó reconocimiento, solo quería una familia. Sin embargo, desde que Valeria apareció como asistente ejecutiva hacía poco más de un año, Alejandro había cambiado lentamente. Primero fueron reuniones inesperadas, después viajes de negocios cada vez más frecuentes. Luego comenzaron las cenas canceladas, las llamadas que terminaban en cuanto Clara entraba en la habitación, los mensajes que desaparecían misteriosamente. Y aquella noche, por primera vez, Clara había decidido presentarse sin avisar. Alejandro le había dicho que tenía una importante reunión con posibles inversores extranjeros. Pero al entrar al restaurante solo encontró una mesa preparada para 3 personas. Velas, vino, y una atmósfera demasiado íntima para tratar asuntos empresariales. Valeria fue la primera en verla. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa de victoria. Como si hubiera estado esperando exactamente aquel momento. Vaya, al final decidiste aparecer. Clara respondió con educación. Alejandro me invitó para celebrar nuestro aniversario después de vuestra reunión. Valeria soltó una pequeña risa burlona. Qué curioso. Él nunca mencionó ningún aniversario. Alejandro abrió ligeramente la boca. Parecía querer intervenir, pero volvió a guardar silencio. Aquello hizo que el corazón de Clara latiera con fuerza. Algo no estaba bien. Muy lentamente tomó asiento frente a ellos. El camarero apareció para ofrecerle el menú. Valeria respondió antes que ella. No hace falta. Creo que la señora solo estará unos minutos. El comentario arrancó algunas miradas incómodas entre los clientes cercanos. Clara intentó conservar la calma. Gracias, pero puedo responder por mí misma. Valeria apoyó los codos sobre la mesa. Las personas educadas no interrumpen reuniones importantes. Clara la miró directamente. Las personas educadas tampoco hablan como si fueran las dueñas de la vida de los demás. Por primera vez, la sonrisa de Valeria desapareció. Alejandro tragó saliva. Por favor, las dos.
Pero era demasiado tarde. Valeria se levantó lentamente, rodeó la mesa, se acercó hasta quedar frente a Clara. El restaurante entero parecía contener la respiración. Voy a enseñarte modales. Y entonces ocurrió, la bofetada, seca, violenta, humillante. El sonido recorrió el salón como un disparo. Durante unos segundos nadie reaccionó. Ni los camareros, ni los clientes, ni siquiera Alejandro. Clara sintió el sabor metálico de la sangre en el interior del labio. Respiró una vez, 2 veces, 3, después levantó lentamente la cabeza. Sus ojos ya no mostraban tristeza, mostraban determinación. Se puso de pie con absoluta tranquilidad. Valeria seguía convencida de haber ganado. Pero no conocía realmente a Clara. Porque Clara jamás había sido una mujer débil. Solo había sido paciente, y las personas pacientes suelen ser las más peligrosas cuando dejan de soportarlo todo. Sin decir una sola palabra, levantó la mano. La bofetada que devolvió fue igual de fuerte, quizá más. Valeria perdió el equilibrio y dio 2 pasos hacia atrás antes de apoyarse sobre otra mesa. Una copa cayó al suelo y estalló en cientos de pequeños cristales. Los clientes comenzaron a levantarse. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. Otros llamaban al encargado del restaurante. Valeria llevó una mano a su mejilla completamente sorprendida. No podía creer que alguien se hubiera atrevido a responderle. ¿Cómo te atreves?, gritó. Clara sostuvo su mirada. Ahora estamos a mano. El gerente apareció apresuradamente intentando calmar la situación. Pero antes de que pudiera hablar, algo llamó la atención de Clara. Alejandro no estaba mirando a Valeria. La observaba a ella. Y en su rostro no había enfado. Había miedo. Un miedo auténtico. Como si la bofetada que Clara acababa de devolver hubiera desencadenado algo mucho más peligroso de lo que cualquiera podía imaginar. Durante una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron. Alejandro parecía querer decirle algo. Advertirla. Suplicarle. Pero guardó silencio otra vez. Entonces el teléfono de Valeria vibró sobre la mesa. Ella lo tomó rápidamente, leyó el mensaje y toda la seguridad que había mostrado hasta ese momento desapareció de golpe. Su rostro palideció. Miró a Alejandro. Él negó casi imperceptiblemente con la cabeza. Clara alcanzó a ver solo unas pocas palabras iluminadas en la pantalla antes de que Valeria la ocultara apresuradamente. Ella ya sospecha. El corazón de Clara comenzó a latir con más fuerza. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Y de qué exactamente sospechaba ella? Antes de que pudiera hacer una sola pregunta, las luces del restaurante parpadearon durante un instante. En ese mismo momento, un hombre vestido con un elegante traje oscuro apareció en la entrada, observando directamente la mesa donde estaban los 3. Cuando Alejandro lo vio, el color desapareció completamente de su rostro. El hombre del traje oscuro no entró al restaurante por casualidad. En cuanto Alejandro lo vio, el color desapareció de su rostro. Valeria escondió el teléfono con un movimiento nervioso, mientras Clara comprendía que aquel desconocido no había venido a cenar. Había venido por alguien, y cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro quedó claro que el verdadero peligro acababa de llegar. El silencio volvió a apoderarse del restaurante. El desconocido permaneció inmóvil junto a la entrada durante unos segundos. Era un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, postura firme y una expresión imposible de interpretar. No parecía un cliente, tampoco un guardia de seguridad. Vestía un traje gris impecable y sostenía una pequeña carpeta negra bajo el brazo. Clara observó cómo Alejandro bajaba la mirada. Era la primera vez, en 12 años de matrimonio, que veía miedo auténtico en el rostro de su esposo. El hombre dio media vuelta sin decir una palabra y abandonó el restaurante. Valeria soltó el aire lentamente. «Tenemos que irnos», susurró. Alejandro asintió con rapidez, pero Clara se interpuso. «No nos moveremos hasta que alguien me explique qué está pasando». Valeria recuperó parte de su arrogancia. «No tienes derecho a exigir explicaciones. Soy su esposa. Creo que tengo más derecho que nadie». Alejandro cerró los ojos unos segundos. «Clara, hablaremos en casa». Aquella respuesta solo confirmó que ocultaba algo. Durante el trayecto de regreso apenas cruzaron palabra. Alejandro conducía con ambas manos aferradas al volante mientras miraba constantemente por el espejo retrovisor. Como si creyera que alguien los seguía. Clara también comenzó a mirar hacia atrás.
2 vehículos permanecieron detrás durante varios kilómetros. Luego desaparecieron. Quizá era casualidad, quizá no. Al llegar a casa, Alejandro dejó las llaves sobre la mesa. Parecía agotado. Lo de esta noche fue un malentendido. Clara soltó una risa amarga. Un malentendido. Tu asistente me abofeteó delante de todo un restaurante y tú no hiciste absolutamente nada. Él guardó silencio. Otra vez. La estás protegiendo. No es tan sencillo. Entonces explícamelo. Alejandro pasó una mano por su rostro. No puedo. Aquellas 2 palabras terminaron de romper la poca confianza que aún quedaba. Esa noche durmieron en habitaciones separadas. Clara apenas pudo cerrar los ojos. Cada vez que recordaba la escena del restaurante aparecía el mismo detalle. No era la bofetada, era el miedo de Alejandro. ¿Por qué un empresario acostumbrado a negociar millones parecía tan asustado por una simple discusión? A la mañana siguiente él salió antes del amanecer. Ni siquiera desayunó. Clara esperó unos minutos antes de recorrer lentamente la casa. No buscaba dinero, no buscaba pruebas de una infidelidad. Buscaba respuestas. Entró en el despacho de Alejandro. Todo parecía perfectamente ordenado. Demasiado ordenado. Los archivadores estaban alineados con precisión milimétrica. Los cajones vacíos. El ordenador apagado. Pero algo llamó su atención. Sobre una estantería había un antiguo libro de economía que Alejandro jamás había leído. Lo tomó entre las manos. Era extrañamente pesado. Al abrirlo encontró una pequeña llave metálica escondida entre las páginas. Su respiración se aceleró. Una llave. Miró alrededor del despacho. Tardó casi 10 minutos en descubrir una cerradura oculta detrás de un cuadro. Introdujo la llave. El mecanismo hizo un pequeño clic. Un compartimento secreto apareció lentamente. Dentro había varias carpetas negras. También una memoria USB. Y un teléfono móvil diferente al que Alejandro utilizaba diariamente. Clara abrió la primera carpeta. Su expresión cambió inmediatamente. Había documentos, bancarios, transferencias internacionales, empresas registradas en distintos países. Millones de euros moviéndose entre cuentas desconocidas. No entendía gran parte de aquella documentación. Pero sí reconoció un nombre. El suyo. Su firma aparecía al pie de varios contratos. Frunció el ceño. Nunca había firmado aquellos documentos. Pasó otra página, otra firma, otra, y otra más. Todas parecían auténticas, pero eran falsas. Alguien había imitado perfectamente su escritura. Sintió un escalofrío. Abrió la segunda carpeta. Había fotografías. Esperaba encontrar imágenes románticas entre Alejandro y Valeria. Pero no, eran fotografías de reuniones, en hoteles, aparcamientos, oficinas. Siempre aparecían las mismas personas. Alejandro, Valeria, y aquel hombre del traje gris que había visto la noche anterior en el restaurante. Detrás de una fotografía alguien había escrito una fecha y una dirección. Debajo aparecía una frase, última entrega antes del cierre. ¿Qué significaba aquello? Clara conectó la memoria USB al ordenador del despacho. Decenas de archivos aparecieron en la pantalla. Estados financieros, auditorías, correos electrónicos, grabaciones de audio. Abrió una de ellas. La voz de Valeria llenó la habitación. Mientras Clara siga creyendo que todo está bien, nadie sospechará. Su nombre es nuestro mejor escudo. Clara sintió que el mundo se detenía. Escuchó otra voz. Era Alejandro. Esto tiene que terminar cuanto antes. No puedes salir ahora, respondía Valeria. Si hablas todos caeremos. Todos, no solo ellos dos. ¿Quiénes eran los demás? Continuó revisando archivos. Encontró una lista con varios nombres. Empresarios, abogados, contables, y junto a algunos de ellos aparecía una palabra escrita en rojo. Pagado. Otros tenían otra anotación. Pendiente. Mientras intentaba comprender aquella información, escuchó un coche detenerse frente a la casa. Miró por la ventana. Era el automóvil de Valeria. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué hacía allí? Corrió para cerrar el compartimento secreto, pero ya era tarde. La puerta principal acababa de abrirse. Escuchó la voz de Alejandro. Había regresado. Y no estaba solo. Los pasos se acercaban rápidamente hacia el despacho. Clara tomó la memoria USB y la escondió dentro del bolsillo de su chaqueta.
Apenas tuvo tiempo de cerrar la carpeta cuando la puerta se abrió. Alejandro entró primero. Detrás de él apareció Valeria. Pero aquella mujer elegante y segura ya no sonreía igual. Su expresión era fría, calculadora, como la de alguien que había tomado una decisión definitiva. Sus ojos recorrieron la habitación. Después se detuvieron sobre el compartimento secreto que Clara no había conseguido cerrar completamente. Valeria comprendió la verdad en apenas un segundo. Sabía que Clara había visto los documentos. La tensión podía sentirse en el aire. Alejandro dio un paso hacia su esposa. Clara, por favor, escucha antes de sacar conclusiones. Ella retrocedió lentamente. Conclusiones. Has falsificado mi firma para mover millones de euros y todavía esperas que te escuche. Valeria cruzó los brazos sin apartar la vista de Clara. Entonces dijo unas palabras que hicieron que la sangre de Alejandro se helara. Ya no importa lo que haya descubierto. Lo único que importa es impedir que salga de esta casa. Lo único que importa es impedir que salga de esta casa. La frase de Valeria cayó como una sentencia. Durante un instante, el aire pareció desaparecer de la habitación. Clara sintió como el corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que apenas podía escuchar otra cosa. Alejandro dio un paso atrás completamente pálido. Aquellas palabras no formaban parte del plan que él esperaba. Por primera vez comprendió que ya no controlaba absolutamente nada. Y, mientras Valeria avanzaba lentamente hacia Clara, unas sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, aunque todavía estaban demasiado lejos para saber si se dirigían realmente hacia aquella casa. Clara retrocedió sin apartar la vista de Valeria. Su mano seguía dentro del bolsillo donde había escondido la memoria USB. Era la única prueba que podía demostrar que todo aquello no era fruto de su imaginación. Valeria sonrió con una calma inquietante. Entrégamela. ¿De qué hablas? La memoria. Sé que la tienes. Alejandro levantó las manos. Valeria, basta. Esto ya ha llegado demasiado lejos. Ella giró la cabeza lentamente hacia él. Llegó demasiado lejos el día que empezaste a tener remordimientos. Clara observaba aquella discusión sin intervenir. Cada palabra confirmaba que ambos llevaban mucho tiempo ocultándole la verdad. Pero también descubrió algo inesperado. Alejandro tenía miedo de Valeria. No fingía. Era un miedo auténtico. Como si la mujer que durante meses había sido simplemente su asistente tuviera un poder mucho mayor del que cualquiera imaginaba. Valeria dio otro paso. Última oportunidad. Clara negó lentamente. No. Sin previo aviso, Valeria intentó sujetarla del brazo. Clara reaccionó por instinto y logró apartarse. Las dos chocaron contra el escritorio. Las carpetas negras cayeron al suelo. Decenas de documentos quedaron esparcidos por toda la habitación. Alejandro se lanzó para separarlas. Basta. Pero en medio del forcejeo uno de los archivadores se abrió por completo. Un sobre marrón resbaló hasta los pies de Clara. Ella lo recogió antes que nadie. Dentro había varias fotografías. Las observó durante apenas unos segundos. Y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las imágenes mostraban reuniones celebradas años atrás. Mucho antes de que Valeria comenzara oficialmente a trabajar en la empresa. Ella ya estaba allí, siempre. En una de las fotografías aparecía abrazando a un importante empresario investigado por fraude financiero. En otra conversaba con un político muy conocido. Y en la última aparecía estrechando la mano del mismo hombre del traje gris que había visto en el restaurante. Aquello demostraba que Valeria llevaba años formando parte de una organización mucho más grande. No era una simple asistente. Era una pieza clave. Valeria intentó arrebatarle el sobre. Pero Clara retrocedió. Mientras tanto, su teléfono móvil vibró dentro del bolsillo. Lo sacó rápidamente. La pantalla seguía grabando. Horas antes, por simple precaución, había activado una aplicación que enviaba automáticamente copias de vídeos y documentos a una nube privada cada vez que detectaba una situación de emergencia. Sin que nadie lo supiera, toda la conversación acababa de quedar registrada. Valeria también lo vio. Su rostro perdió la calma por primera vez. Intentó quitarle el teléfono. Demasiado tarde. La sincronización ya había terminado. Clara respiró profundamente. Ya no podéis borrar nada. Alejandro cerró los ojos. Sabía que todo había terminado. Se dejó caer lentamente sobre una silla. Parecía 10 años más viejo. Perdóname. Clara lo miró con tristeza.
¿Por cuál de todas las mentiras? Él tardó varios segundos en responder. Nunca quise utilizar tu nombre. Ella sintió un nudo en la garganta. Pero lo hiciste. Alejandro asintió. Con la voz quebrada comenzó a contar toda la verdad. Años atrás la empresa atravesó una grave crisis económica. Los bancos rechazaban nuevos préstamos. Los inversores abandonaban el proyecto. Entonces apareció Valeria. Prometió salvar la compañía. Consiguió dinero, clientes, contratos internacionales. Todo parecía perfecto. Hasta que Alejandro descubrió el verdadero origen de aquel dinero. Era demasiado tarde. Cada nuevo contrato escondía operaciones ilegales. Cada transferencia implicaba empresas fantasma. Cuando quiso salir, ya estaba atrapado. Valeria tenía pruebas suficientes para destruirlo. Y poco a poco comenzó a obligarlo a firmar documentos falsos. Después falsificó también la firma de Clara para desviar millones de euros utilizando sociedades creadas a su nombre sin su conocimiento. Alejandro lloraba mientras hablaba. No intentaba justificarse. Sabía que ninguna explicación borraría el daño que había causado. Clara permaneció completamente inmóvil. Lo escuchaba, pero ya no reconocía al hombre con quien había compartido 12 años de vida. En ese momento sonó el timbre. Nadie se movió. Sonó una segunda vez, luego una tercera, y finalmente una voz firme resonó desde el exterior. «Policía, abran la puerta». Valeria reaccionó inmediatamente. Corrió hacia la puerta trasera. Pero al abrirla encontró varios agentes esperando. No tenía salida. Intentó escapar por el jardín. 2 policías la interceptaron antes de cruzar la verja. Mientras tanto, otros agentes entraron por la puerta principal. El inspector era exactamente el hombre del traje gris que Clara había visto en el restaurante. Se acercó lentamente, miró a Alejandro, después a Valeria, finalmente observó a Clara. Señora Clara, llevaba meses intentando demostrar quién era realmente la víctima. Gracias por conservar esas pruebas. Los agentes comenzaron a recoger toda la documentación. Ordenadores, discos duros, teléfonos, las carpetas negras, la memoria USB. Todo quedó bajo custodia. Valeria fue esposada. Incluso entonces seguía intentando mantener la cabeza alta. Antes de salir miró fijamente a Clara. Esto no termina aquí. Clara respondió con serenidad. Para mí sí, porque hoy termina el miedo. Semanas después, la investigación confirmó que Clara nunca había participado en ninguna de las operaciones ilegales. Su identidad había sido utilizada sin su consentimiento. Todos los cargos contra ella fueron retirados. Alejandro decidió colaborar con la justicia. Su confesión permitió desmantelar una red de fraude financiero que llevaba años operando en distintos países. Recibió una condena reducida gracias a su cooperación, aunque sabía que perdería su libertad y casi todo su patrimonio. Valeria, considerada una de las principales organizadoras del esquema, enfrentó las penas más severas. Meses más tarde, Clara volvió a pasar frente al mismo restaurante donde todo había comenzado. Las mesas seguían ocupadas. La música sonaba como aquella noche. Nadie imaginaba que, en ese mismo lugar, una simple bofetada había derrumbado una red de mentiras construida durante años. Se detuvo unos segundos, respiró profundamente y sonrió con tranquilidad. Comprendió que la bofetada nunca había sido la peor traición. La peor había sido el silencio de quien prometió protegerla. Y también comprendió que, a veces, el instante más humillante de la vida puede convertirse en el primer paso hacia la verdad, la libertad y un nuevo comienzo.